La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Me alegro que se haya interesado en el proyecto para hacernos una visita, senador. Digamos que no me gusta cancelar un presupuesto por medio de un memorándum. ¿Cancelar? Tony, el senador opina que nuestros experimentos no han tenido el éxito suficiente para garantizar los fondos que se han invertido. ¿Pero estando tan cerca? ¿Cerca de qué, hijo? De hacer viajar a un hombre en el tiempo y hacerlo regresar, por supuesto. Adelante. No más promesas, muchachos. Quiero ver algo tangible. ¿Para cuándo? ¿Cuándo? Usted y el general han trabajado en esto 10 años. Y usted casi 7. Ahora mismo. Aprender a manejar la máquina del atrevimiento para viajar instantáneamente a los límites de la vida inmediata, para fundar de vez en cuando un breve paraíso sin porvenir ni pasado, sin el doble chantaje de la nostalgia y del miedo. Este es un breve pasaje de la novela La máquina del tiempo que Herbert George Wells escribió en el año 1895. Ya entonces planteaba la quimera, esa vieja pretensión del ser humano de moverse no solamente en el espacio, sino a través del presente, el pasado y el futuro. Decía Julio Verne que todo lo que un hombre puede imaginar, otro será capaz de construirlo. Por eso quizá esta máquina del tiempo, que ya desde hace tantos años vienen los escritores y los visionarios apuntando, es posible que en algún momento se pueda llevar a cabo. De hecho, los físicos, y lo veremos esta noche, nos dicen que la máquina del tiempo probablemente sea más cuestión de dinero que de física, ya que no hay nada en la física que impida viajar en el tiempo. De hecho, lo estamos haciendo ya, es decir, cada vez que ponemos en marcha una máquina o en este caso un satélite artificial, por ejemplo, que se mueve a gran velocidad, el tiempo no pasa igual dentro del satélite que aquí en la Tierra. Los efectos de la teoría de la relatividad se están dando ahí. Pero no es eso lo que vamos a empezar a tratar esta noche, porque todo esto viene a colación por una extraña noticia que surgió hace algún tiempo, pero que en España no fue muy conocida, de hecho no es muy conocida todavía. Es la historia de un norteamericano, pero un norteamericano que no es de esta época. Un hombre que dice proceder del año 2036, de ser un soldado que está trabajando en un proyecto de máquina del tiempo y que, al igual que ese fragmento que escuchábamos al principio del programa y que nos recuerda a los que tenemos ya unos cuantos añitos que existió una serie magnífica que se llamó El túnel del tiempo allá por los años 60-70, pues ya por entonces se apuntaba a esa posibilidad y ahora, de alguna forma, esa idea era recogida por una persona que empezó a aparecer en Internet, en algunos foros, y decir que venía del futuro. Es la historia de John Titor. Y para hablar de esa historia, pues tenemos con nosotros esta noche a uno de los investigadores con más documentación y con más datos en su haber que existe en España. Paco Barrera, buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre me sacan los colores. No, pero en este caso los oyentes ya saben que eso es verdad, es rigurosamente cierto que Paco Barrera... El día que me tapo una webcam en mi cuarto, puede ser. Yo fíjate que hace ya bastante tiempo que estuve en tu casa y ya entonces estaba a rebosar. Imagino que con los años que han transcurrido eso debe ser pues la Biblioteca Nacional, pero a lo mejor elevado a alguna potencia. Bueno, mi mujer en el
trastero se lo tengo medio invadido ya. Muy bien, pues yo precisamente pensé en ti cuando algunos oyentes nos propusieron a través de internet, a través del correo electrónico escaleradelmisterio@orm.es, que está a la disposición de todos nuestros oyentes, como por ejemplo ya saludamos a Rafa Caset, que nos dice que está en línea, nos está escuchando, y nosotros también le saludamos a él. Cualquier oyente que quiera entrar con nosotros ahora en antena lo puede hacer, ya digo, escaleradelmisterio@orm, como Onda Regional de Murcia, .es. Ese es nuestro correo electrónico. Muy bien, en ese correo nos llegaron algunos mensajes en los que nos decían que se habían enterado de la existencia de un tal John Titor y que decía ser un viajero del tiempo, y que esto había saltado a los medios de comunicación norteamericanos con bastante intensidad, incluso que llegó al famoso programa de Costa a Costa. Sin embargo, en España de eso tuvimos muy poquita noticia, por no decir ninguna. Por eso yo sé que tú eres una persona bien informada y bien enterada de todo lo que sucede en el mundo del misterio, y yo sabía que a ti no te iba a faltar información sobre este crononauta o navegante del tiempo, que ahora veremos si tiene mucho o poco de credibilidad, pero que se llama John Titor. ¿Quién es John Titor, Paco? Bueno, vamos a ver, pues John Titor, vamos a empezar, digamos, desde el principio con esta historia. Esta historia empezó aproximadamente en el año 2000, concretamente el 2 de noviembre del año 2000, cuando en los foros de discusión de Internet, claro, aquí en España todavía estábamos un poco en mantilla, sin embargo en Estados Unidos todo esto estaba ya muy fomentado y ya había un gran movimiento dentro de foros y demás. Bueno, pues como digo, el 2 de noviembre del año 2000 salió en los foros de discusión del Time Travel Institute, empezaron a aparecer unos mensajes en donde se describía un señor que utilizaba el usuario, se identificaba mediante el nombre de usuario de Time-Travel-0, y en donde describía una máquina del tiempo. Decía que la máquina constaba de 6 partes y bueno, que en su perfecta conjunción, cuando estas 6 partes interactuaban, es cuando esto se podía producir. Y poco más decía, no daba muchos detalles, luego explicaremos el por qué. Bueno, pues esto empezó y dio una serie de mensajes en que empezaron a correr como la pólvora dentro de los foros. Al poco tiempo, este usuario publicó él mismo, y a lo que veníamos a contestar, se identificaba como una persona que era un viajero del tiempo, es decir, lo que hoy conocemos como un crononauta. Y bueno, al mudarse al foro de Arbel, era un foro de la IBM, el usuario cambió de nombre y entonces empezó a utilizar el seudónimo de John Titor, y nada más que a raíz de aquí fue cuando empezó nació este crononauta, virtual, puesto que se sepa, nadie llegó a verlo físicamente. Toda su labor se desarrolló a raíz, como digo, de foros y de discusión, todo dentro del mundo virtual. Entonces podemos decir que John Titor fue un supuesto viajero del tiempo que cautivó las mentes de las personas en Internet que discutían teorías de viaje a través del espacio-tiempo. Pero bueno, vamos a concretar un poquito más. ¿Quién es John Titor en sí, además de esta pequeña introducción? Bueno, pues esto tenemos que darle paso a sus propias palabras. Según sus propias palabras, John Titor es un soldado americano de unos 38 años que en el año 2036 se le asignó una misión de volver al año 1975 para conseguir un ordenador IBM 5100. Es decir, venía aquí a realizar una misión. Y esa misión, como hemos dicho, consistía en localizar este tipo de ordenador, específicamente el IBM 5100. ¿Y para qué?, se preguntaría uno. Él mismo lo explicaba. Dice, para editar algunos programas de computadora antiguos con problemas de código error Time Out UNIT 2038. Vamos, para que nos entendamos, era algo similar a lo que hubiera causado el famoso efecto 2000. ¿Os acordáis todo del efecto 2000? Aquel revuelo que se organizó, que si los ordenadores iban a dejar de funcionar y demás.
Pues por lo visto los programas en donde editaron esto a raíz del IBM 5100, ese inicio de programas, por lo visto llevaban un error que en su época, en el 2036, iban a causar un colapso. Sin embargo, la tecnología que tenía eran capaces de realizar una máquina del tiempo y habían mandado a este señor, John Titor, a conseguir esa máquina para que se regresara a su tiempo y allí pudieran arreglar esta cosa. En fin, la cosa suena un poco vamos a aprovechar, pero esas son sus propias palabras. Vamos a aprovechar que tenemos un informático en la mesa del programa y vamos a ver si esto tiene algún fundamento, porque a mí me parece bastante curioso el que se mande, si esto fuese cierto, si realmente existiese una posibilidad, en este caso en el año 2036, de mandar a alguien al año 75, si realmente es necesario y si no se tendría suficiente información en ese momento de lo que se habría hecho en IBM, que como todo el mundo puede imaginarse, pues estaría años luz de la tecnología de ese año. Así que, con tu permiso, vamos a saludar no solamente a nuestro informático, sino al resto de compañeros que tenemos en la mesa. Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Con Jesús hablaremos luego del padre López Guerrero y, por supuesto, en cualquier momento él puede intervenir y hacer cualquier persona muy interesante dentro de la ufología y el mundo de humo. Sí, señor. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches y un saludo para ti, Paco. Un saludo para todos. Y Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches, saludos, Paco. Pues igualmente. A ti va la pregunta, Juanjo. ¿Esto tiene algún fundamento práctico, el hecho de que sea necesario mandar a un soldado desde el año 2036 al año 1975 a simplemente coger un ordenador primitivo para luego resolver un problema de tecnología del año 2036? A mí es que me suena raro. Bueno, yo la verdad es que tampoco le veo mucho sentido. A ver, el problema del 2038 es un problema cierto que existe y que, bueno, si efectivamente para el 2038 siguen funcionando máquinas que tengan ese software funcionando y siguen exactamente con el mismo sistema, tendrán un problema gravísimo porque ocurría algo parecido a lo que pasó en el año 2000, pero quizá incluso más grave y más difícil de detectar, ya que el sistema UNIS antiguo pues utilizaba un tipo de dato para representar la fecha que digamos que pasaría algo parecido a lo que pasa con el calendario maya. Llegará un momento en que se acabará y empezará otra vez de cero. Entonces, el 2038 es el año en el que todos esos sistemas funcionando, en teoría, deberían de fallar. El problema está en que no le veo mucho sentido a volver hacia atrás para coger un ordenador antiguo para solucionar el problema, porque realmente ese problema se solucionará con el tiempo conforme esos sistemas vayan migrando a sistemas nuevos, conforme se vayan reprogramando, y además veo altamente improbable que sistemas informáticos de hoy día estén funcionando dentro de 38 o 40 años. No sé, la verdad es que es muy raro, ¿no? También es verdad que mi campo de informática presenta en la arqueología de ordenadores prácticamente, porque estamos hablando de un ordenador de que vamos, que ya estaba descatalogado como el que hice cuando yo estudié. Sí, estamos hablando del año 1975. Pero no le veo mucho sentido, la verdad, a esto. Es que al final ese tipo de problemas se resuelve pues con el tiempo, volviendo a reprogramar, volviendo simplemente al cambiar de sistema, todo ese tipo de cosas. Porque incluso en el caso del año 2000 sí que había que programar, incluso si cambias el sistema, sí que tenías que rehacer el software, porque el problema era más bien un problema de que ya el programa se había hecho mal, pensando que solo los años se iban a manejar con 2 cifras en vez de con 4. Pero esto sencillamente es un problema del funcionamiento interno del sistema, que no soporta que ese tipo de datos vaya más allá de esa fecha, pero con el tiempo también debe ir cambiando. O sea, no sé, la verdad es que me parece una historia muy rara, no me cuadra mucho. Ya, no, en realidad es que esta historia, vamos, a raíz de ir recordando y tirando un poco de material, porque la verdad estaba un poco ahí en el olvido, francamente de decirlo, bueno, otra vez han vuelto a renacer una serie de incongruencias que tiene que al final, bueno, llegaremos a una conclusión y, en fin. Bueno, de todas formas, como sigamos, pues que tenemos siempre, el tiempo corre mucho. Siempre corre y nos lleva por el camino de la amargura. Sí, como decíamos, en fin, esto tan rocambolesco de venirnos al año 1975 para arreglar algo que iba a influir en un futuro. En fin, de todas formas, ahora mismo me estoy acordando, y todos los oyentes seguro que se habrán acordado de la película Terminator o Terminator, en donde vienen del futuro a arreglar una máquina para que no las máquinas no nos conquisten a nosotros. Pero bueno, yo creo que es una historia similar, pero en fin, no desvelamos cosas. Es decir, bueno, de todas formas, aquí no terminó el tema. El tema resulta que, por lo visto, John Titor, en fin, vino en 1975
pudo conseguir este ordenador, tuvo éxito en su empresa, pero en vez de regresar a su año directamente, se tiró un par de añitos aquí todavía fuera de su tiempo, y ese par de añitos es precisamente el año 2000 y 2001, que fue cuando todo esto nació en los foros. Es decir, John Titor fue un viajero del tiempo enviado a esta época con una misión específica de conseguir ese ordenador, y a su vez, cuando hizo la parada en el año 2000 y entre el 2000 y 2001, pues este señor nada más que se dedicó a decir una serie de hoy lo catalogaríamos de predicciones sobre un futuro cercano. Hombre, ¿quién mejor que él, que se supone que ya esto lo había pasado y lo había vivido, o incluso lo podía haber consultado en los libros de historia, ¿no? Realmente, pues en el año 2000 la historia que se escribiría posteriormente, y nosotros hemos sido testigos de parte de ella, pues bueno, tenemos datos como para poder digamos contrastarla. De todas formas, también John Titor, para asegurarse, en fin, de darle credibilidad a su historia, bueno, pues presentó una serie de pruebas, ¿no? Como decir, puesto que ya en los foros, evidentemente, surgieron todas las voces, tanto a favor como en contra. Bueno, fue una auténtica, digamos, un fenómeno sociológico bastante grande, ¿no? Se crearon foros, se crearon mucha gente, se enganchó a estos mensajes. Es como incluso incluso posteriormente se llegó a hablar de un club Titor de España. Sin embargo, yo creo que tendrían pocas personas, porque como hemos dicho al principio, todavía, en fin, no estaba esto de internet, estaba todavía muy evolucionado, sino estaban en mantillas, podemos decir. Pero bueno, entonces, una de las pruebas que realmente presentaba, y como incluso hemos dicho en el primer mensaje, hablaba de que la máquina del tiempo tenía que tener 6 partes y demás, era precisamente una fotografía de esta supuesta máquina del tiempo. La verdad es que en internet se pueden ver esta fotografía, y francamente, bajo mi punto de vista, y creo que más de uno, incluso el otro día con Joaquín lo hablábamos a micrófono, en fin, fuera de micrófono, y francamente, pues bueno, esta fotografía o esta supuesta máquina, no sé, una tecnología del año 2038 o supuestamente superior, que funcione todavía con tornillos, tuercas, por decirlo de alguna manera, no muy sofisticada, o incluso algunos elementos que parecen como de radio antigua, francamente a mí me parece que no cuadra mucho tampoco. Paco, en el tema. Hay otra cosa Sin curiosa. embargo, hubo gente que se lo creyó. Sí, hay una cosa curiosa que dice que el aparato fue instalado en la parte de atrás de un coche, de un Chevrolet Corvette del año 77, y luego lo pusieron en una especie de vehículo de doble tracción, ¿no? Algo así como un modelo más moderno del año 87. Y a mí eso me recuerda mucho a las famosas películas de Regreso al Futuro. Efectivamente, yo creo que hay aquí una gran mezcla entre unas cosas y otras. Y bueno, yo bajo mi punto de vista, esta historia, a fin de cuentas y resumiendo, hace bastante agua. Sí, porque bastante agua por todos lados, la tomes por donde la tomes. Hay otro componente de la historia, que si te parece entramos en ello, sí, que son las predicciones. Hay una serie de predicciones que, bueno, no se cumplió casi ninguna, ¿no? Vamos a comentarlas, si te parece. Pues sí, las predicciones, bueno, he de decir que hubo algunas que acertó. Entonces vamos a empezar por las que acertaran. Y esto es donde está también lo extraño del tema. Bueno, extraño, podemos también darle una explicación. Y esta explicación puede ser que John Titor, aunque como hemos dicho, funcionó en los años 2000 y 2001, sin embargo, a lo largo del tiempo han aparecido otros crononautas. En el año 2005, por ejemplo, podemos citar, que luego, bueno, si da tiempo hablaremos de ellos, y si no, pues ya está. Pero sus predicciones las podemos resumir en varias. Las que acertaron, dice, predicciones acertadas de John Titor. La NASA encontraría agua líquida en el planeta Marte para diciembre del 2006. El 6 de diciembre de ese año, la NASA publicó efectivamente que se había encontrado esta agua en el planeta rojo. La CERN confirmó una teoría de mini agujeros negros que por lo visto también John Titor explicaba teoría y demás, estaba muy versado en varias cosas. Sin embargo, sus propias palabras se contradicen, puesto que terminamos. Confirmó una teoría de microagujeros negros un año después de que se publicara esta teoría en la red.
como has dicho, John Titor también lanzó una serie de mensajes de un contenido científico, pues francamente fuera del alcance de las personas normales. Pero él mismo dijo que una cosa curiosa, resulta que cuando lo mandaron a hacer aquí la misión de conseguir el ordenador IBM, bueno, era un soldado y en los foros incluso llegaron a preguntarle que explicara el funcionamiento de la máquina. Y él aseguró que él era un soldado con una misión y que no era técnico y por lo tanto cuestiones relacionadas con tecnología, pues francamente poquito. Pero en fin, ya por ahí tenemos una contradicción suya. Pero bueno, esto lo aceptó. Otra cosa que también aceptó fue que predijo, por decirlo de alguna manera, la enfermedad de las vacas locas, que efectivamente se produjeron, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, pero bueno, popularmente conocido como las vacas locas. Luego también pronosticó el inicio de la guerra contra Irak, bajo la excusa de una supuesta posesión de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Bueno, estos a fin de cuentas son los 5 mensajes que yo he podido detectar que son donde, digamos, tuvo un pleno acierto. Pero, sin embargo, metió la pata, francamente, en muchos otros. Los más espectaculares, pues, por ejemplo, bueno, uno de ellos todavía puede que pase, puesto que este está pronosticado para el año 2015, o sea, a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Pues dice, en el año 2015 habrá una guerra nuclear lo suficientemente potente como para destruir las principales ciudades de Estados Unidos. Morirán la mayor parte de la población mundial y muchos lugares del planeta y el medio ambiente en general quedarán contaminados con radioactividad. Esto es curioso, y digo que es curioso porque resulta que una de las cosas que se le han echado en cara es decir, John Titor es un fraude, y esto en realidad quien anda detrás de esto es Greenpeace, que lo que quiere decir es que cuidemos el planeta y ojo con los residuos y todo el tema nuclear, que se nos está escapando de las manos. En fin, John Titor nos mete un poquito de miedo diciendo que en el 2015 habrá esta guerra. Bueno, está por ver. Otra predicción también que ha fallado, por decirlo así, fue la de los Juegos. Dice, los Juegos Olímpicos de 2004 serán los últimos en la historia. Sin embargo, como todos sabemos, hubo Juegos Olímpicos en el 2008. O sea que aquí nada. Y unas cuantas más que, en fin, sería abundante y repetitivo, es decir, acertó, no acertó. Pero en líneas generales las predicciones, francamente, dejan mucho que desear en la gran mayoría. Como he dicho, las que acertó normalmente, bueno, esto está recogido a lo largo de diferentes épocas y en diferentes tiempos. Algunas de ellas no se puede constatar realmente cuándo salió realmente y cuándo efectivamente se produjo el hecho. Sin embargo, bueno, se han dado como que vale, que son válidas y en fin. Pero, de todas formas, digo yo, si John Titor es un viajero del futuro, evidentemente no creo que se empiece no se atreva a decir predicciones que no las sabe. Es decir, yo creo que él daría las predicciones que conoce, que ya están escritas en esos libros o los medios informáticos o los elementos de conocimiento que se tengan en estos años, en el 2035, 2100, en fin, etcétera, en donde está recogida nuestra historia. Y si alguien viene a vaticinar cosas, me imagino que tendría un acierto de un 100%. Sería lo lógico, ya que todo ha pasado y todo está contrastable y todo está registrado en algún medio en donde se pueda consultar en su época. Le aseguro, Phillips, que cada vez que reviso el presupuesto me suelo hacer la misma pregunta. ¿El viajar en el tiempo valdrá todo esto? Senador, el control del tiempo en potencia es el más valioso tesoro que jamás encontrará el ser humano. Y también el más costoso. Acompáñeme, por favor. Ese era el fragmento nuevo de aquella mítica serie de los años 60, El túnel del tiempo.
Seguro que todos los que tengan más de 40 años la recuerdan y de alguna manera pues estarán reviviendo aquellos momentos en los que, pegados al televisor, pues semana tras semana veíamos las peripecias de viajeros del tiempo, de crononautas que también, como en el caso de John Titor, pues auspiciados por el gobierno norteamericano, estaban haciendo un experimento de viajar a cualquier momento de la historia a través de una máquina, en este caso un túnel con extrañas fuerzas electromagnéticas que hacían que se pudiera viajar en el tiempo. Pero quizá algo de eso te vio también pasar por la mente de quien creó esta historia, la historia de John Titor, porque hay muchos paralelismos. Se trata de un soldado, alguien que está pues también financiado por el gobierno norteamericano y que viaja al pasado precisamente para poder arreglar el futuro, algo que no es la primera vez que escuchamos ni en la literatura ni tampoco en el mundo del misterio. Una de las predicciones que tú estabas apuntando antes, Paco, en la que falló estrepitosamente fue en aquella que decía que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Esa de 2004, sí, que nunca llegó. Bueno, había comentado lo de 2015, que como he dicho está la cosa por llegar. En el 2004 era el tema de los Juegos Olímpicos que que iban a ser los últimos. Sin embargo, como hemos visto, en el 2008 también ha habido, y efectivamente en el 2000, bueno, no lo he dicho, pero bueno, en el 2004 también pronosticó una guerra en Estados Unidos, una guerra, digamos, interna, en que francamente no iban a quedar muy bien, y como todo el mundo sabe, Estados Unidos sigue intacto, o sea que fue un gran patinazo, por decirlo de alguna manera. Otro patinazo fue el que le infringió la televisión italiana a todo el fenómeno de John Titor, aquel programa El Confini de la Consensa, sí, que tuvo pues en este caso hasta el dispendio económico de contratar a un detective que estuvo investigando el caso de John Titor, incluso siguiendo, porque John Titor, si vivía en el 2036, pues había nacido en nuestro tiempo, y bueno, pues tenía que ser fácil encontrar su familia, encontrar incluso su partida de nacimiento. Bueno, pues el detective, después de mucho trabajo, de muchos esfuerzos, no pudo dar con el paradero de esta familia, la familia de John Titor, ni por supuesto de esta personalidad. Y además también llegó a la conclusión de que la Fundación John Titor no tiene oficina ni dirección reconocida, sino que es un apartado de correos nada más. Sí. No hay ninguna evidencia realmente de la existencia de John Titor, por lo menos eso es lo que el programa de la televisión italiana pudo constatar. Sí, efectivamente, y de hecho todos los intentos que se han hecho en busca de este John Titor, como bien ha dicho, haciendo unos poquitos cálculos, efectivamente en esta época es cuando tenía que por lo menos existir esa partida de nacimiento, o su familia tenía que existir, y podíamos llegar y encontrarnos con un John Titor bebé o de muy poquitos años, y sin embargo esto ha sido imposible. John Titor más bien yo creo que es una persona virtual, diríamos, puesto que físicamente nadie que se conozca ha llegado a verlo, excepto, claro, lo que él dice que ha tenido contactos con ellos, pero claro que estamos en lo mismo, da unos nombres y unas características que no hay manera de rastrear o dar con esa persona físicamente, porque incluso los que han salido diciendo que han conocido a John Titor personalmente, francamente se ha descubierto que todo ha sido un puro fraude en cuanto a estas declaraciones. John Titor, bajo mi punto de vista, es un personaje virtual que nos expone una teoría muy interesante, y es la posibilidad de los viajes en el tiempo, teoría que, bueno, que ya a esta altura, incluso con la tecnología actual, podemos hablar de viaje en el tiempo de una manera más, digamos, contundente, de una manera más clara o más tecnológica, o la posibilidad realmente de que esto se produzca, o ya exista esa tecnología que haga posible este viaje en el tiempo, casi podemos decir que existe. Paco, nos llega un correo de nuestro gran amigo Xavier Guzmán desde Connecticut, Estados Unidos, y nos dice que otra de las predicciones que se le atribuye es la disolución de los Estados Unidos como nación, dividida en 4 subnaciones supuestamente en el 2010. No sé si esto es algo aumentado o lo escribió realmente. ¿Tú tienes constancia de esta predicción? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Lo que he estado aquí investigando, y como muy bien he dicho al principio del programa, he tenido que tirar de archivos antiguos, no lo he podido repasar todo, francamente, si no me he ido a lo más importante debido a la premura del tiempo, pero que, como muy bien dicho, y yo creo que efectivamente, casi todas... estamos viendo que
que no son ciertas. De esa época ya tendríamos constancia de ello, y efectivamente Estados Unidos sigue ahí. Sí, la verdad es que no es que estén muy bien, porque realmente no están como otras veces de bien los Estados Unidos, pero no están tampoco al borde de partirse en cuatro naciones. Claro. De todas formas, siempre las predicciones, una de las características de las predicciones, y ya hablo en general, es que precisamente no son absolutas y totalmente exactas, aunque den fechas, lo hacen de una manera que casi podíamos engancharlas por un sitio, por otro, y en fin, se le pueden buscar tres pies al gato y más o menos sacar una reacción, una relación de que dicen eso. Pero en el fondo, las de John Titor, francamente, hay que reconocer que algunas dan mucha precisión, y ahí está el fallo, en que tanta precisión no cabe la menor duda de constatar si sí o si no, por decirlo de alguna manera. A lo mejor, y luego cuando hablemos de humo con Jesús Sancho, podría ser algo parecido a lo que algunos han dicho que era humo, y es una especie de grupo de expertos, de científicos, de gente que sabe mucho, pero que no se atreven a decir una serie de cosas y se inventan un personaje que bueno, en este caso, pues puede decir lo que quiera, porque ya, de hecho, su propia historia es increíble, es decir, que viene del futuro. Y de esa manera podrían poner sobre el tapete o sobre la opinión pública una serie de argumentos o conocimientos que, dichos en otros foros, podrían parecer chocantes. Y esto lo digo porque, curiosamente, y eso es lo que te quería preguntar ahora, aunque parezca increíble todo lo que dijo John Titor, y aunque no haya ninguna prueba y muchas de estas predicciones fallaran, lo que sí es cierto es que en Estados Unidos el fenómeno sociológico fue importante. No solamente la gran cantidad de internautas que se pegaron literalmente a los foros y que le preguntaban cosas al crononauta, sino que incluso la opinión pública, como hemos dicho antes, el programa de Costa a Costa, que es uno de los programas más importantes de informativos que hay en los Estados Unidos, pues recogió todo este tema y lo divulgó. Y esto causó cierta conmoción en determinados ambientes. Eso es un poco lo que me gustaría analizar ahora. ¿Por qué se puede llegar a esto con una cosa que tiene tan poca credibilidad y tan pocos pies ni cabeza? Sí, pero bueno, cuando entramos dentro de la parte, digamos, sociológica, ahí es casi, como digo yo, estamos entrando casi a veces como cuando estamos hablando de fe. No sé si me explico. Algunas veces, bueno, efectivamente hay la creencia de la posibilidad de este viaje en el tiempo, de que hayan venido de un futuro a visitarnos, vamos, caso de los crononautas, como es que no estamos en ello y demás, subyuga a mucha gente, y de hecho, es una posibilidad muy atrayente, y esto hace efectivamente que mucha gente pues crea a pie y juntilla, aunque le estén metiendo una gran mentira, sin embargo le da argumentos a favor y que pueden contrastar, y otros que no, pero bueno, creen ciegamente en ello. Y no solo eso, sino que, como hemos dicho, estamos en un campo en que, bueno, ya ocasionó un gran revuelo en todos estos foros, y como muy bien has dicho, llegó a alcanzar en Estados Unidos hasta una popularidad grandísima. Yo esto lo equipararía, por decirlo de alguna manera, para tener alguna idea, como una gran secta, ¿no? Donde sale un líder, un gurú, que en este caso sería John Titor, cuyo mensaje es la máquina del tiempo, la posibilidad de viajar en el tiempo. Al alcance, pues bueno, digamos, es real, pues en cierto modo estaría al alcance de todos. Y efectivamente, pues esto genera dentro de la gente, muchas de ellas, creérselo, por decirlo así, todo a pie juntilla, y bueno, ocasiona estos grupos tanto a favor como en contra. Y también, ya que, volviendo, perdona, un poquillo atrás, muy bien como han dicho, también puede ser que alguien, un grupo, a través de John Titor, efectivamente nos esté diciendo que esta tecnología, estos viajes en el tiempo, es real y que se puede hacer, incluso hasta dónde se puede llegar y todo lo que ello conlleva. Y precisamente para darnos esta información están utilizando este personaje. Este sistema de comunicar descubrimientos científicos o grandes avances o teorías científicas, no es nuevo este método. Recordemos, por ejemplo, dentro de la teoría de la cuántica, Peter Tompkins, un físico soviético, bueno, pues para explicar el comportamiento de la materia y los secretos del átomo, e incluso llegar a toda la complejidad de la teoría cuántica, pues lo hizo a través de dos novelas.
Mr. Tonkin en Viaje hacia el átomo, si mal no recuerdo, y otro librito en donde nos exponen una teoría que, digamos, dentro de los medios científicos sesudos y tal, suena muy atrevida, pero sin embargo, para que no se pierda o para que se pueda divulgar, se coge y esta teoría se cuenta en un cuento, nos meten una historia y sin embargo eso trasciende y queda ahí y está al alcance de todos. Es también un método muy sutil de todo este conocimiento, ponerlo al alcance de un gran público y bueno, quien quiera, quien sepa leerlo, pues seguro que lo leerá y se dará cuenta del mensaje. John Titor, el fenómeno Titor, caló en las masas porque pienso que, como hemos dicho, la posibilidad de viaje en el tiempo es muy atrayente y efectivamente arrastra a gran cantidad de gente, tanto a favor como evidentemente los más científicos, puros, puritanos, como queramos llamarle, efectivamente dicen que no. Sin embargo, y es una parte, y veo que nos estamos quedando poco tiempo, que podíamos tratar la posibilidad real del viaje en el tiempo, ya que ha surgido a raíz de este personaje, ¿no? Pero realmente se puede viajar en el tiempo. ¿Tenemos la tecnología hoy en día como para efectuar este viaje? Antes de entrar en eso, Paco, Juan Joven se había levantado la mano. Sí, Paco, una cosa. Estamos viendo que esta hipótesis de este viajero en el tiempo tiene muchos agujeros, una fundación que realmente no es nada, unas profecías que fallan, pero a mí hay otra cosa que me apesta mucho en todo esto, porque yo soy muy aficionado al cine y a las novelas de ciencia ficción y, bueno, todo el que ha visto alguna película o ha leído algún libro sobre viajes en el tiempo, sobre todo sobre viajes hacia atrás, sabe que hay una norma básica, que es que nunca jamás debes cambiar nada, debes hacer nada que pueda cambiar el futuro. Y este tipo pues se dedica a contar, a dar su nombre y apellidos, a contar un montón de cosas que van a pasar, cosas que podrían anular hasta su propia existencia, porque no sé, pero los padres de este hombre, si se dan cuenta de que van a tener a ese hijo, a lo mejor hasta le ponen otro nombre y ya cambiaría la historia por completo de John Titor. Entonces, me parece muy ridículo. ¿Qué te parece eso? Perdón, es que no lo he escuchado. Que me parece muy ridículo que digan que alguien que está viajando en el tiempo haga ese tipo de cosas, que pueden incluso borrarlo de la existencia. Efectivamente, eso es precisamente lo digamos, lo increíble de la historia. Yo creo, y como hemos antes más o menos apuntado, que esto a fin de cuentas ha sido valerse de un personaje virtual, insisto, para transmitir esta información, o por lo menos poner en el tapete todo el tema de viaje en el tiempo, de la posibilidad de que realmente hay crononautas. Yo creo que me decanto y me mojo y digo que por ahí van los tiros. Según eso, Paco, y en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué posibilidades hay, según la documentación que tú has podido recopilar, de esos viajes en el tiempo y si se han producido ya? Pues, esto sería para un programa, pero bueno, resumiendo, habría que estudiarlo bajo dos puntos de vista. Yo lo he denominado el viaje en el tiempo natural o espontáneo y el viaje en el tiempo artificial o tecnológico. ¿Natural o espontáneo? Bueno, pues no sé, dentro de la casuística de parapsicología apuntaría el caso de dos inglesas que hicieron un viaje a Versalles, el famoso caso de Le Petit Trianon, en donde, bueno, de buena primera y sin saber cómo, fueron transportadas del año 1901 o 2, no recuerdo muy bien, fueron transportadas de esa época a la época de Versalles, del reinado de María Antonieta, cuando Versalles tenía aquel esplendor, y de hecho ellas describen que se encontraron con una serie de personajes vestidos de época y bueno, que en estudios posteriores pues efectivamente pues se pudo constatar que estas personas habían estado en la época de María Antonieta y habían vuelto. Y vamos, no es que habían vuelto, se habían metido en algo, en un, digamos, y de ahí lo de natural, en un... Hoy lo conocemos como la teoría de las puertas inducidas, donde Jacques Bergier, en una obra suya que se llama Visado para otra tierra, nos lo explica bastante bien toda esta serie de digamos, de anomalías o puertas, como hemos dicho, puertas inducidas, que permiten de una forma espontánea hacer este viaje en el tiempo. Lo que pasa que, claro, que esto no es controlable, puesto que surge de una manera
espontánea. Jenny Randler, en una famosa obra suya, se llama Viajando en el tiempo, nos hace un estudio bastante profundo de numerosos casos ya dentro de la ufología, en donde, bueno, hay precisamente ante la aparición de platillos volantes o de estas naves tecnológicas, en donde hay unas distorsiones o hay los famosos tiempos perdidos. O sea, estamos trastocando ya el concepto del tiempo, estamos viajando de una manera, pero como he dicho, esto, en fin, sería cuestión de analizarlo, y esto encajaría dentro de las denominadas, como digo yo, viajes en el tiempo naturales o espontáneos. Y luego tenemos la segunda parte, el viaje del tiempo artificial tecnológico. ¿Se ha construido la máquina del tiempo como más o menos hemos visto en las películas de H.J. Wells, bueno, este de la Guerra de los Mundos, su homónimo Wells, en donde la máquina, una famosa película que tuvo bastante, no solo la novela, sino que tuvo bastante versiones, en donde, bueno, se hablaba, nos hacía una especie de maquinita, en donde ahí empezaba aquello a funcionar y de una manera no controlable, puesto que se debía siempre, le daban a la palanca sin tener cuidado de ello, de una manera accidental, se ponían en otra época. Bueno, ¿esta máquina existe? ¿Esta máquina se ha hecho? Es lo que uno se pregunta. En fin, ahí hay un estudio bastante interesante, y de esto Joaquín, gracias a él, yo me facilitó los enlaces y demás, donde se puede ver, son los estudios del científico Novikov. Novikov, bueno, en pocas palabras dice: no hay ninguna ley física conocida que impida los viajes en el tiempo, y por tanto, si no está prohibida esto, existe la gran probabilidad para llegar a realizarlos. Es decir, que incluso ya científico, esto estuvo expuesto en un congreso que hubo, Joaquín podría ampliar un poquitín el tema dando más datos más concretos, yo voy corriendo como aquel que dice. Es decir, la ciencia pura ya lo admite, y de hecho, y la posibilidad de que se pueda hacer, pues efectivamente está ahí. Pero no solo eso, hay una cosa muy interesante, y como siempre, y ya todo el mundo me conoce que yo también, una de mis grandes temáticas es, digamos, todo el campo relacionado con el esoterismo nazi y la tecnología nazi que hubo. Hay un experimento poco conocido, pero sin embargo súper interesante, y que nos viene muy bien a colación en este tema que estamos hablando hoy. Y este tema es el siguiente: es una de las denominadas armas secretas, en este caso super secretas sería, puesto que estamos hablando del caso que se conoce como la campana, die Glocke o the Bell, la campana. La campana es un experimento que estuvieron haciendo los nazis, en donde ellos en realidad buscaban el arma definitiva, un arma que, porque ellos estaban buscando la propulsión antigravedad, y como, digamos, resultado que le salió colateral, pues resulta que en realidad, aunque hicieron un generador antigravitatorio, lo que en realidad estaban haciendo fue un generador de campo de torsión, y esto es precisamente lo que hace factible, teóricamente, no tenemos las pruebas, pero en fin, hace factible ese viaje en el tiempo. Todos los estudios de la campana surgieron a raíz de un técnico polaco, Igor Witolski, en donde incluso nos llevó al sitio en donde se hicieron estos experimentos, y ahí existen las instalaciones, y de hecho se pueden, digamos, ver a través de fotos de internet, o incluso quien tenga la oportunidad de ir a Polonia puede incluso verla in situ. O sea que es un experimento que se hizo, una tecnología que se desarrolló, una tecnología muy curiosa, puesto que a raíz de esta tecnología, bueno, antes de que cayera en manos rusas, hubo allí un suceso luctuoso, y fue precisamente que todos los científicos que estaban implicados en este experimento pues fueron aniquilados. Sin embargo, se salvó el que aniquiló a estos científicos, que fue un comandante de la SS, bueno, el nombre bastante impronunciable, francamente, pero bueno, los datos existen y se pueden consultar en internet para aquellos que les interese.
y bueno, y esto se habló sobre ese asesinato y realmente por qué se asesinó a esos científicos. Eso es una cosa que ha quedado un tanto en top secret. Sin embargo, ahora esos documentos también están, bueno, ya salieron hace años y se está hablando de esto, de este gran experimento, que bueno, desapareció, y al desapareció una persona importantísima dentro de la tecnología nazi, el general Hans Kandler, una persona que bajo mi punto de vista sería un científico al cual dominaría una tecnología inimaginable, y que curiosamente después de la Segunda Guerra Mundial este señor desapareció. Sin embargo, parece ser que fue a través de Paperclip, fue retomado en Estados Unidos, y posiblemente puede que esté trabajando en secreto o estuvo trabajando en secreto con ellos, porque hubo un caso curiosísimo. Este caso curiosísimo dentro de la ufología, y no me quiero extender más, dentro de la ufología fue el caso de Gainsbourg, en donde un objeto que cuadra absoluto y totalmente con las descripciones que se tiene de la campana, estuvo evolucionando y cayó en aquel pueblo. Es decir, se llegó a construir un prototipo operativo. ¿Dónde llegaron? Desafortunadamente eso cae dentro del campo de la hipótesis, porque no podemos ya asegurarlo totalmente. Sin embargo, la tecnología sí existe. Eso es quizá lo que nos podemos quedar esta noche con ese corolario, el pensar que o puede estar ya construyéndose o se va a construir muy pronto algo para viajar en el tiempo. Ahí nos decía una vez el doctor Kitcher, en este programa, que fue el que nos dio toda la información sobre el caso Novikov y toda su teoría de la máquina del tiempo, que si alguien está viajando en el tiempo todas las noches son los astrónomos. Cuando miran a través de los telescopios, lo que están viendo es una ventana al pasado, ya que las estrellas que están tan lejos lo que nos hacen ver es una luz que surgió allí hace posiblemente cientos o miles de años, o incluso algunas más todavía, y están llegando ahora a la Tierra, y muchas de las estrellas que estamos viendo, o que podemos ver simplemente a simple vista cuando salgamos al campo, seguramente ya no existen. Son simplemente pues la película del pasado de esa estrella. Luego el viaje al pasado ahí ya se está produciendo. Pero también cuando ponemos en marcha un satélite artificial o cualquier otro artilugio astronáutico, la velocidad que coge, aunque no es próxima a la luz, por supuesto, pero sí que hay que tener en cuenta los efectos de esa variación del tiempo, porque si no se tuviesen en cuenta, realmente habrían fallos a la hora de, sobre todo de las conexiones y todo lo que es el funcionamiento de los mismos. Pues Paco Barrera nos ha dado bastante información sobre John Titor. Hay mucha más en internet para los amigos de los viajes en el tiempo. Lo que sí les aseguro es que no van a encontrar nada contundente y nada que nos pueda hacer pensar que este hombre existió realmente, y mucho menos que fue un viajero en el tiempo, ¿no es así? Efectivamente, vamos, yo aquella historia la tenía ahí enterrada, y fue prácticamente por eso, porque bajo mi punto de vista yo llegué a la conclusión, como he dicho, de que esto fue un personaje virtual, una historia que circuló durante un determinado tiempo. Pero bueno, nos sirve para precisamente ahora plantearnos esta gran incógnita, el viaje en el tiempo. Pues Paco Barrera, como siempre, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí en el programa, y hasta otra conexión en la que seguimos hablando de muchos más misterios. Pues sí, nada, aquí me tenéis a vuestra disposición, y sobre todo un placer hablar a nuestros queridos radio oyentes de Murcia, y bueno, y ya a través de internet de todo el mundo, como aquel que dice. Pues encantado.